este viernes y como todos los viernes charlando con mi queridísimo Alejandro Torres. Queridísimo Alejandro, ¿cómo estás, ¿Qué tal, hermano? querido Jonathan? Estamos muy bien, requete bien. Vienes muy contento, Muy ¿no? contentos estamos, sí. A ver, platícanos cómo va, porque hemos desde el lunes hemos tenido mesas resentidas de análisis, de debate para hablar justo del tema, pero yo quería hablar contigo aquí en tu espacio, Alejandro, porque si hay alguien, hubo muchos jóvenes, muchos jóvenes, muchas personas que estuvieron a ras de tierra haciendo una campaña desde abajo, pero la verdad es que yo te vi a ti, incluso aquí hay las pruebas, porque los enlaces que a veces hacíamos, estabas tú en la campaña, en las colonias a ras de tierra. Platícanos desde tu punto de vista cómo se vivió y qué es lo que significa este triunfo del Estado de México, que seguimos celebrándolo todos. Y sin duda todavía seguimos reflexionando todo lo que implica haber ganado este estado, el Estado de México. Sin lugar a dudas es la victoria más importante que ha tenido la Cuarta Transformación desde el 2018. Yo te podría decir que incluso en el Estado de México, la noche del domingo 4 de junio, se vivía un ánimo similar al que se vivió la noche del 1 de julio del 2018, cuando ganó el presidente López Obrador. Así de ese tamaño esa intensidad. Esa intensidad era, y de hecho todavía en los días posteriores al triunfo, todavía el ánimo de la gente en el Estado de México es impresionante, porque uno esperaría que después de un proceso tan fuerte, tan intenso y en algunos casos pues riesgoso, como lo implicó por las amenazas que recibieron muchas personas en el territorio, mujeres por los programas sociales, incluso algunos sectores de la población, transportistas, comerciantes en el Estado de México, a pesar de todo esto que podría ser un desgaste, hay un ánimo de saber qué sigue ya rumbo al 2024. La gente pregunta cuál es el siguiente paso de organización. Hay mucha claridad respecto al hecho de que el siguiente paso es ratificar esta victoria que se tuvo en el Estado de México, en los distritos electorales federales y locales, y garantizar la victoria de la presidencia de la República en el 2024. Pero sin dudas fue un proceso en el que, no, contrario a lo que se está tratando de decir en estos momentos, de que el gobernador Alfredo del Mazo le dio la espalda a su candidata, que le Alejandra del reclamaban Moral. No haber hecho más fraude. Ahora le reclaman a Alfredo del Mazo pues no haber intervenido en la elección del Estado de México, y le acusan incluso de haberle entregado el Estado de México a Morena y al presidente López Obrador. No hay insulto más grande para el pueblo del Estado de México que el tratar de hacer creer que el Estado de México lo ganó Morena y lo ganó la maestra Delfina a causa de una negociación política entre las cúpulas, y a causa no tiene ningún sentido. Incluso solamente nos revela la falta de capacidad autocrítica de la oposición para que ante una derrota como estas no tuvieran la capacidad de sacudirse lo suficiente para decir nos equivocamos y estamos pues ante una de las más grandes derrotas que ha tenido la coalición Va por México. Creo yo que al día siguiente, incluso esa misma noche, cuando los escuchábamos, veíamos las mismas palabras que han venido repitiendo desde hace semanas, desde hace días. Están cerrados, hasta el propio Joaquín López Dóriga se los dijo cuando habló con Marco Cortés. Se enojó Marquito Cortés, y entre ellos andan muy molestos. La corriente de comentócratas en los medios de comunicación, la corriente también de los partidos políticos y la corriente empresarial con Claudio X González están muy sorprendidos por el resultado que se tuvo en el Estado de México. Sin lugar a dudas, no se lo esperaban. Apostaban a que con toda la campaña de calumnias en contra de la maestra Delfina Gómez, y principalmente con todo el recurso que destinaron para la compra de votos, les iba a alcanzar para arrebatarle otra vez a la maestra Delfina Gómez y al pueblo del Estado de México esta victoria que pues sin dudas no les alcanzó. Yo te voy a confesar que desde el día viernes y sábado, sí comenzamos a preocuparnos al ver el despliegue, principalmente en el Corredor Azul, de una operación de compra del voto que nunca habíamos visto en el Estado de México. Como nunca se compraron votos, el día de la elección implementaron en todas las zonas urbanas del Valle de México, principalmente te digo, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Atizapán, hasta Huixquilucan, implementaron una operación en donde las mujeres que eran beneficiarias del salario rosa tenían que ir a votar con una prenda rosa.
veíamos llegar a las mujeres con estas prendas rosas a votar, y llegó un momento de la jornada en el que pues sí nos preocupábamos porque mucha movilización. Mucha movilización de compra del voto. La sorpresa que no solamente se llevó el PRIAN, sino hasta nosotros mismos nos llevamos, fue a la hora de los resultados, en que nos dábamos cuenta de cuán alta había sido la dignidad del pueblo en el Estado de México, sí, que a pesar de estas amenazas y de toda esta operación y de tanta necesidad de compra del voto, perdían esas casillas. Sí. Jonathan, perdían esas casillas donde ellos habían concentrado toda su operación de compra del voto. A la hora de salir los resultados, veíamos que la maestra Delfina estaba arriba con todo y la suma de los votos de la oposición. Entonces, sí se puede. Esa es la clara muestra del Estado de México, es la clara muestra de que no hay imposibles. Sí se puede derrotar a ese dinosaurio, a ese monstruo que es la derecha en este país, con todo y el poder mediático, el poder económico, el poder judicial que tienen todavía de su lado. Sí es posible, con la voluntad popular organizada, derrotar a este enemigo común que tenemos, a este enemigo común que ha entregado el país a manos extranjeras, que ha traicionado a los mexicanos durante los últimos años, pero que yo creo que la lección que da hoy el Estado de México a todo el país, no solamente para el Estado de México, sino a la lección que da el pueblo del Estado de México, y por supuesto también hay que decirlo, las fuerzas políticas de la 4T en el Estado de México dieron un mensaje muy importante, que fue el de la unidad. Fue el de la unidad, y fue algo que de hecho se retomó en la cena que tuvo el presidente con los presidenciables, con gobernadores. Fue lo que él, hasta donde se presume, les dijo, ¿no? Que se tomara el ejemplo del Estado de México, que ese es el ejemplo que se quiere ver hacia el 2024, porque de lo contrario, pues veríamos el caso de Coahuila. Sí, vamos a pasar al 2024 porque ya está también el ambiente ya está muy echado a andar, sí, pero antes de eso es de notar cómo ya es un descaro muy abierto el decir, híjole, así somos antidemocráticos, sí, ¿no? Queremos que el gobierno estatal destine más recursos para poder nosotros cooptar el voto, comprar, sí, el voto, y todavía Alfredo del Mazo, me parece que también con López Dóriga, sí, le dice malagradecido a Alito, como diciéndole, o sea, sí, todo lo que hice no te bastó. Sí. Prácticamente lo que dijo también Alfredo del Mazo es, pues sí hice fraude, sí hice esos movimientos fraudulentos, sí, y eres un malagradecido, ¿no? O sea, yo te puse el presupuesto, el que tú no operaste más allá o no te alcanzó a operar más o no cumplieron las cuotas de votos los otros partidos de la pedorra alianza, esa es otra cosa. Pero ya abiertamente en los medios de comunicación y López Dóriga ahí disfrutando además de estos comentarios, ya esa cultura antidemocrática del PRI normalizada, sí, abiertamente, ya hasta... Lo pueden verbalizar en medios de comunicación, sí, sin ningún pudor. Exactamente. Sin ningún pudor. ¿Por qué hace esto Alfredo del Mazo? Porque si hubiera ganado su candidata, si hubiera ganado Alejandra del Moral, no estaría saliendo a reconocer públicamente un fraude. Lo está haciendo producto de las presiones que tiene de la cúpula priista, y de parte no solamente del PRI, sino de toda la oposición, que al día siguiente lo acusó de haberle entregado el Estado de México a Morena. Él tiene que salir a reconocer públicamente ahora lo mismo que se ha revelado desde el periódico El País esta misma semana. El día de ayer se revela que el Estado de México, a través del gobierno, sí hizo fraude en muchas de las casillas de este mismo Corredor Azul. Revela cómo, si se analizan los resultados en determinadas secciones electorales, hay una votación superior a la cantidad de boletas que fueron entregadas en esas casillas. Y en muchos de los casos... Lo que pasó en 2006. Lo que pasó en 2006 y en 2017 también. Sí, bueno, en 2017 en el Estado de México. En el Estado de México. Lo mismo, la misma operación que vimos en el 2017, la vimos, pero no les alcanzó, es lo que yo te digo. Y esto se revela, pero yo creo que no es para menos tampoco, y no es para dar la vuelta a la página, porque... Pues bien, la maestra Delfina pudo haber ganado con un porcentaje tal vez mucho mayor, sí, si no fuera por este fraude que trataron de hacer en muchas de las casillas de los municipios en los que ellos gobiernan. Simplemente en Tlalnepantla de Vaz, el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado detuvo alrededor de 20 militantes de Morena que estaban, incluso un menor de edad, fueron golpeados. Y curiosamente, en el momento en el que se anunció el triunfo de la maestra Delfina, salieron de la Fiscalía del Estado de México, que está ahí en Tlalnepantla de Vaz, esa sede regional. Veíamos, Jonathan, en las casillas donde estaban operando el fraude,
a operadoras del PRI con su mesita puesta fuera de la casilla para tener ahí la lista de personas, o sea, resguardadas por alrededor de 4 o 5 patrullas entre municipales y estatales con más de 10 elementos de la policía cuidándolas. ¿Por qué? Porque traían recursos económicos. Entonces es un ingrato alito. No, es un ingrato alito. Pues porque de que Alfredo, yo te puedo asegurar que Alfredo del Mazo hizo su parte. Claro. Hizo su parte y ya como lo dijo descaradamente, él sí se metió en la elección del Estado de México. Dice, acompaña a la candidata. Y con todo el aparato. Y además era su candidata, porque lo dice en la entrevista con Joaquín López Dóriga, que además Alejandro Moreno no tenía otra candidata, no era Alejandra del Moral, y que de hecho pues también estaba Enrique Vargas por el PAN tratando de tener la candidatura, pero que él peleó que fuera Alejandra del Moral. No es casualidad porque Alejandra del Moral fue la operadora del fraude en favor de Alfredo del Mazo en 2017, fue la operadora del salario rosa desde la Secretaría de Desarrollo Social también, el principal brazo para controlar a las mujeres en el Estado de México, fue su candidata a senadora, aunque la derrotó la maestra Delfina Gómez en 2018, ella había sido su contrincante para el Senado de la República, y no cabe lugar a dudas que Alfredo del Mazo la apoyó, incluso violando la ley. Eso sí es mentira. De la entrevista lo único que se rescata es que sí es mentira, que él dice que respetó la ley. No, sí violó la ley y utilizaron toda la fuerza del Estado, pero afortunadamente esa pesadilla en el Estado de México ya se terminó. Se terminó y lo más importante es que rumbo a 2024, con esta victoria contundente, se ganan 36 de los 45 distritos locales. Es arrasador, ¿no? Es arrasador la victoria. A pesar de que se queda el margen de ventaja en 8 puntos de la maestra Delfina, en la parte territorial tenemos 36 distritos de los 45 ganados. No. Es una victoria arrasadora, contundente. Tremendo. Se pintó de guinda el Estado de México y es pues un estado de más de 17 millones de habitantes que va a influir muchísimo en la elección ahora de 2024. ¿Sabes que algo que me da mucho gusto, solo ya para terminar el tema del Estado de México, es que las mujeres, yo sí creo que las mujeres del salario rosa o de la tarjeta rosa estaban como esclavizadas. Se les condicionaba, se les daba solo si ibas a ciertos eventos, si ibas a aplaudir al gobernador o a votar por el PRI, y creo que esa esclavitud que se ejercía desde el gobierno estatal a las mujeres ya terminó. Y ya la maestra ha dicho que va a haber derechos plenos para todas las mujeres, porque además era bien poquito, representaba bien poquito, había del grueso de mujeres. Estamos hablando de 600,000 mujeres, supuestamente de la mitad de 17 millones, que pues son 6.5. Imagínate nada más. Pero que las esclavizaban también para hacer trabajo tenían que hacer trabajo de partido, reclutar a más mujeres. Entonces, eso es, perdón, pero si no es esclavitud, yo no sé qué sea eso, el que tú le des a una mujer, que además ya por el hecho de ser mujer también ya tiene un sentido de vulnerabilidad en ese sentido, en las condiciones que hay en el Estado de México, de desapariciones, de feminicidios, de violencia contra las mujeres, y todavía las esclavizas porque le das dinero a cambio de trabajo político, ni siquiera trabajo partidista, ni siquiera un trabajo de bienestar. Eso es de las cosas más maravillosas, ¿no? Que ya se acabó ese infierno. Y todavía yo creo que comienza un largo camino de regeneración del Estado de México en muchas áreas, así como en el plano nacional va a haber muchísimas resistencias porque el Poder Judicial seguirá estando en manos de la derecha. El Grupo Atlacomulco tiene súper infiltrado el Poder Judicial en el ahora Estado. Dicen que el Grupo Texcoco, ¿cómo ves? Y ahora dicen que el Grupo Texcoco tratan de hacer hasta lo imposible por borrar lo simbólico del triunfo del pueblo del Estado de México, así como lo hicieron, ¿no? En el 2018. Denise Dresser llamando maloliente a la maestra Delfina Gómez. Sí, muy triste, eso ya raya en la parte más. De hecho, ya nosotros ni lo comentamos porque da hasta... Aprendió muy bien de la visita allá a Zelensky y a la cúpula militar nazi ucraniana. Yo creo que tuvo buenas enseñanzas allá. Sí, no, pero además qué bueno que se exhiba, ¿no? Sí. O sea, qué bueno que se exhiba, que se muestre y que todas, y todos que se muestren ya tal cual son, eso da hasta gusto en cierto sentido. Pero a ver, Alejandro, nos da un aire de mucha esperanza lo que pasó en el Estado de México. Como tú lo dijiste, es una gran lección, es una lección de dignidad, es una lección de que es mucho pueblo, ¿no? Para esa cúpula tan pequeña, pero tan corrupta, tan saqueadora, tan jodida, ¿no? Que es la que se derrotó en el Estado de México, sin duda. Y eso trae un aire de esperanza muy fuerte hacia 2024.
Pero también a la par que hay ese ambiente, llega otra sombra, que es como una sombra que quiere hacerse cada vez más grande, de la posible división o del posible pleito entre las diferentes aspirantes o candidatos, candidatas o corcholatas, como se le quiera decir. ¿Tú cómo ves en el contexto del Estado de México, de lo bien que nos fue, de que además todo esto tiene un origen muy interesante, que fue la unidad? Sí. O sea, de la unidad construyes una maravillosa campaña. Teníamos además una muy buena candidata, creo que la mejor, imposible, no podíamos tener alguien mejor que la maestra Delfina, pero la base y el origen de todo este exitoso proceso que resistió el fraude, la movilización, la cooptación de voto, todo lo que nos acabas de decir, tiene la base de la unidad. ¿Cómo ves, para cerrar la semana, y que el domingo es el Consejo? Sí, el Consejo Nacional de Morena. El Consejo Nacional de Morena. Sí. ¿Cómo ves el ambiente al interior de las corcholatas, al interior de la y los aspirantes a la candidatura presidencial? Creo yo que el triunfo del Estado de México no solamente cimbró a la oposición, por supuesto, por la derrota tan contundente que se tuvo, sino también generó un sismo en positivo del lado de la Cuarta Transformación, porque aceleró mucho el proceso ya de sucesión. El mismo día siguiente al triunfo, el lunes por la noche, es cuando se reúne el presidente, acuerdan ya entre los aspirantes a la presidencia cuáles van a ser las reglas para que se lleve a cabo este proceso de sucesión. Se le concede a Marcelo Ebrard el hecho de que renuncien a su cargo, todos los aspirantes. Esto parece ser que es lo que se aprobará este domingo en el Consejo Nacional de Morena, que preside Alfonso Durazo, el Consejo Nacional, y pues se espera que para la próxima semana todos los presidenciables, al menos los 4 principales, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, estamos hablando de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, tengan que renunciar a sus cargos. Estamos hablando de posiciones estratégicas en el gabinete del presidente López Obrador, que es la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, y también de posiciones de las más importantes en el país, como la jefatura que es como la jefatura de gobierno y la coordinación de la bancada del Senado. Yo creo que se va a dar un reacomodo muy importante. El presidente López Obrador dice el jueves de esta semana que es definitivo ese reacomodo, que ya será el gabinete con el que él va a llegar hasta el final de su sexenio. Yo creo que va a ser muy interesante seguir analizando cuáles son los perfiles que van a sustituir en la Secretaría de Gobernación, en la Cancillería, empezando por ahí, cómo se van a dar esos reacomodos. Va a ser, creo yo, un acomodo de fuerzas interesante. Y también ya se perfila la sucesión, no en un sentido personal de los candidatos, sino de las distintas corrientes políticas e ideológicas que cada uno puede representar. Se van a dedicar ya de lleno a partir de la próxima semana, es lo que entendemos, a recorrer el país, a compartir su propuesta. Y yo creo que esto es muy sano, pero además, creo yo, querido Jonathan, garantiza no solamente en la elección de la candidatura de Morena, sino ahora se está hablando de las posiciones más estratégicas en el próximo gobierno, porque también se está hablando de que los segundos, terceros y cuarto lugar de la encuesta van a ser quienes ocupen la coordinación en el Senado, algún espacio en el gabinete, la coordinación de diputados. Creo yo que el presidente, con una claridad política, con una capacidad estratégica muy importante como él ha tenido siempre, ya incluso da la línea para que se pueda ir conformando ya las posiciones más importantes en el próximo gobierno en 2024 y además así garantizar la unidad de que cada uno, después de la encuesta, tenga ya una tarea asignada, no un cargo, sino un encargo dentro del próximo gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces yo creo que es una jugada que ni siquiera, no solo la oposición no veía venir, sino que al interior de la 4T no veíamos venir, que va a garantizar la unidad de este proyecto, no solamente en la campaña presidencial de 2024, sino ya en los trabajos que vengan pues en el próximo sexenio. Como siempre, el presidente va como varios pasos adelante de todos, ¿no? Sí. Eso es indudable. Pero por el otro lado, hay claridad en lo que está diciendo el presidente. ¿Tú crees que todas las corcholatas lo estén entendiendo de esta forma? ¿Ves que sí?
Y si hay una cuestión de división o de esto, ¿crees que sea más una cuestión mediática, que quieran amarrar navajas los medios de comunicación, los que no quieren que la transformación continúe, o cómo lo lees? Sin dudas, en los medios de comunicación ha sido algo que vende, por un lado. La nota ha sido tratar de hacer creer que hay una división irreconciliable entre los aspirantes a la presidencia, y es a lo que va a estar apostando no solamente la oposición partidista, sino también desde los medios de comunicación, empresarios, el Poder Judicial, van a estar apostando a sembrar pues esa división entre las filas de la Cuarta Transformación. Yo creo que sin dudas sí existen pues señales que hemos visto esta misma semana, como el adelanto de Marcelo Ebrard a la renuncia de la Cancillería. Creo que ese fue un mensaje equivocado, un mensaje todavía después de que el presidente le había concedido a Marcelo Ebrard que renuncien todos, pues él quiso adelantarse algunos días a anunciar esta misma semana. Que no tenía ya que tampoco ningún no tenía ningún sentido. ¿no? De hecho, ahí estuvimos el día que esto sucedió, el martes de esta semana, afuera del Hotel Hilton. Estuvimos reportando, quise ir a ver qué ambiente se veía afuera del Hotel Hilton cuando Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la Cancillería, y no había apoyo, no había nadie afuera ahí, no había pues una movilización. Creo que en las formas que se están teniendo se deja ver mucho pues cuál es el fondo del proyecto que cada uno de los aspirantes tiene, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante que en la próxima semana vemos cómo se da este proceso de relevo entre estos cargos, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la coordinación de la bancada. Creo yo que este cambio se va a dar con mucha responsabilidad, sin hacer cambios bruscos, pero pues sin dudas se va a acelerar muchísimo ya el proceso de la sucesión, y es fundamental que dentro de la 4T pues se sigan manteniendo la unidad en este proceso. Antes de que nos despidamos, Alejandro, quiero yo decir algo y quiero saber tu opinión, porque es muy importante. Es una columna que salió el día de ayer en el Universal de Luis Cárdenas y me parece preocupante. Yo les he dicho a ustedes, mi querida audiencia resentida y resentidos, que es importante leer a los medios, porque los medios son parte del régimen y a través de lo que ellos escriben podemos también entender mucho de lo que está pensando la oligarquía y esos poderes fácticos. Y propone en esta columna Luis Cárdenas que incluso podría el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, en todo caso, anular la candidatura de la 4T. Es decir, habla ya de una posibilidad de que el plan que ha realizado el presidente López Obrador y que tendrá se oficializará, por decirlo así, en el consejo que tendrá Morena, pueda llevar a los tribunales y que el tribunal anule la candidatura de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de algo peligroso y de algo posible en un contexto en donde la Suprema Corte, en donde el tribunal está cooptado por los poderes conservadores. Y ya lo está adelantando Luis Cárdenas, de que esa puede ser una de las vías y de las salidas de la nulidad o anular la candidatura de la Cuarta Transformación. ¿Qué significaría esto? ¿Cómo ves esta parte? No, pues no sería ninguna coincidencia después de la derrota en el Estado de México, porque una vez dándose cuenta la oposición que la Alianza Va por México no sirve, y así te lo digo claramente, no sirve, el PAN tuvo en esta elección, que es muy representativa de lo que puede suceder a nivel nacional en el 2024, tuvo un 11% de la votación. Así como lo escuchas, 11% de la votación. El PRI, que está en vías de extinción, que solamente sobrevivió con la compra del voto, tuvo 28% de la votación. Entonces yo creo que ante la preocupación que tiene la oposición de no poder ganar elecciones a través de la vía pacífica, democrática, ¿no? Electoral, de no conseguir el poder a través de esta vía, pues claro que cada vez más van a apostar a judicializar la política, a tratar de incluso utilizar los medios legales que tengan para la persecución. Se demostró esta misma semana cómo fue utilizado el aparato mediático, judicial, académico para destruir la reputación de Yasmín Esquivel y así bloquear su llegada a la Suprema Corte. Ya se sabe hoy que ya se sabe hoy que no fue nada. plagiado, que esto fue producto de esta operación conjunta entre estos poderes para imponer a la ministra Norma Piña, que va a ser aquí un actor muy importante que pueda jugar en favor de la oposición para tratar de frenar este proceso como lo está llevando a cabo internamente la Cuarta Transformación. Yo creo que esta es la única amenaza real, visible, que yo percibo, más allá de una posible división dentro de la 4T. Yo percibo la real amenaza
en estos factores externos, y yo creo que el movimiento debe estar muy preparado para mantener la movilización, mantener la fuerza que ha tenido en este año, que no se baje de alguna forma la organización y la movilización. Yo creo que este año va a ser fundamental para seguir demostrando esa capacidad de fuerza ante cualquier intento de desestabilización y de golpe por parte del Poder Judicial y de otros poderes. Entonces, yo creo que sin dudas va a haber que estar muy pendientes de este asunto que nos compartes. Oye, te veo muy optimista y eso me da bastante confianza, Alejandro. He estado hablando con varias personas y hay nerviosismo, hay como, híjole, la van a regar, no podemos equivocarnos, el domingo es un día decisivo y lo que a partir de ahí suceda va a ser algo muy, muy importante. Pero a ti te veo relajado y te veo optimista. Y yo creo que este será una muy buena oportunidad para todo el movimiento, para poder aprender a contrastar los distintos proyectos que hay entre los aspirantes, a contrastar las distintas visiones sin caer en la confrontación y en la división. Porque yo no estoy de acuerdo en que por el hecho de la unidad se tenga que callar o no se tenga que estar compartiendo la información de lo que cada uno de los aspirantes hace y de lo que cada uno de los aspirantes puede representar para el futuro de la cuarta transformación. Dices, ¿eh? Entonces yo creo que esta sí será una oportunidad muy importante para que todo el proceso madure de esa forma y podamos encontrarnos entre compañeras y compañeros para dialogar y así llegar en consenso pues, a un acuerdo y atender, es lo más importante, a lo que la voluntad popular exprese en el resultado de la encuesta, que pues ya va a ser ahorita en agosto. Está muy próximo. Lo has dicho muy bien, Alejandro, esa parte de que no por decir que estamos unidos y que hay que cuidar la unidad, no tengamos ese espacio de debate y de contraste de las ideas de los diferentes aspirantes, de la y los aspirantes a la presidencia. Sí. Creo que además tendría que ser así de manera obligatoria, porque es mucho el peso que va a recaer en quien se seleccione, ¿no? Sí. A quien el pueblo seleccione a través de las encuestas como candidato o candidato. Se juega muchísimo. No podríamos equivocarnos tampoco en dejarle el proyecto a cualquier persona. Y entonces sí es importante que, sí, división, sí, no golpes por debajo de la mesa, no golpes bajos, de manera frontal, pero no callarnos lo que tenemos que decir de las trayectorias, de las propuestas, de la afinidad de sus proyectos y de su visión de país, ¿no? Sí, totalmente, pero te diría que ese ánimo que no solamente tengo yo, sino que percibo en las calles y que hay entre muchas compañeras y compañeros de movimiento, es por la claridad que vemos en la gente. Creo que es un sector solamente en redes sociales que hoy en día se muestra muy vociferante, está el insulto a la orden del día, está la descalificación. Lo vemos mucho en las redes sociales, en Twitter, no es para menos que esto se ve. Pero fuera de las redes sociales, ¿no? en la calle se siente mucha tranquilidad respecto al proceso de sucesión y yo te diré, hasta hay mucha claridad del tipo de continuidad que quiere la gente, que no quiere retrocesos, que no quiere un paso a la derecha. Que no quiere medias tintas. No quiere medias tintas, sino que está muy consciente la gente de que hace falta profundizar la transformación en muchos sectores y yo creo que esa, pues en su momento va a ser la vía por la que se va a decantar la mayoría de la gente. Pues sin duda viene momentos históricos, Alejandro, porque no habíamos estado en un momento como este para la izquierda. Jamás en la historia de la izquierda, digamos la institucional y también esa izquierda que tomaba las armas revolucionaria, nunca había estado en un escenario tan favorecedor, tan importante, de que sea tan crucial lo que suceda en un cónclave partidista, que eso va a tener una implicación completa en todo el país, ¿no? Sí. Entonces, nunca habíamos estado en esa posición en donde nos damos el lujo de que lo que sucede en el proceso de selección en realidad es el proceso de quien va a ser la próxima o próximo presidente de la República. Son momentos maravillosos, Alejandro. Sí, son grandes. O sea, llegamos al final del sexenio con un presidente que transforma la esperanza en realidad, que trabaja, que cumple todo lo que propuso, que nos da mucho más de lo que prometió, con 80% de popularidad, con 80% de respaldo, y teniendo con esto un contexto en donde los que quieren ir al 2024 tienen ya prácticamente quien gane la interna de Morena será la próxima o el próximo presidente. Nunca habíamos estado en una situación como esa en la izquierda, Alejandro. No, nunca, y no solamente en el ambiente político se siente esto, sino que cerramos ya el sexenio
hasta las propias empresas, BBVA lo anuncia esta semana con índices económicos que pues prevén un cierre de sexenio con estabilidad política, económica. El día de hoy tuvimos la recuperación más importante también anunciada del índice inflacionario, que ya regresa a niveles incluso que tenía en 2018, ¿no? Previos a la pandemia. Yo creo que estamos viendo un país como nunca lo habíamos visto, y si la gente quiere que el país siga por esa vía de desarrollo, de bienestar, de estabilidad política, económica, creo, y de concordia, porque yo creo que contrario a lo que dice la oposición, de que hay confrontación entre la gente, abajo en la gente es cuando más ha habido esa concordia, esa fraternidad, pero también cuando más ha habido claridad de los poderes que sí amenazan la estabilidad y el bienestar del país. Entonces yo creo que estamos viviendo grandes momentos. Alejandro, la próxima semana ya tendremos mucho de esa historia que se va a contar y empezar a escribir el domingo. Fin de semana. Así que vamos a estar muy pendientes. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Gracias, querido Alejandro. Gracias. El tiempo ya se nos terminó. Alejandro Torres, como todos los viernes. Nosotros nos vemos hasta el lunes a las 3 aquí